Si partimos de la base de que o mercado lle moito chiquet e o número, como he venido dicindo, de escritores e de posibles leutores tamén lle chiquet, esta cantidad de libros que decíbanos antes, que en torno a docena que se publican anualmente, sí que son, digamos, asumibles por o público potencial. No obstante, o género de literario creo que no é o máis importante, porque aunque sí que é verdad que o que máis se publica é prosa, seguido probablemente por a poesía, vemos tamén un repunte en a publicación de ensayo. Isto probablemente a suya razón en que os fabláns cada vegada son máis competentes en diferentes especialidades e se animan tamén a escribir os suyos libros en aragonés. Como decía, en general o mercado sí que capable de asumir esta producción, aunque siga, o porque sí, porque mejor dicho, porque escasa. Yo cuando comencé a escribir en aragonés, pues la verdad es que todos los libros que vivo en aragonés capeban en un repalmar. Ahora, si repasamos y hacemos memoria, pues nos trovamos que vina muchos más. En primeras, pues, comencemos también o Consello, la Asociación Cultural, pero más que más editorial, a publicar en aragonés, pero después, infortunadamente, se fue sumando atrás editoriales, ¿no? Como Rea, como Sordica, como Gara de Ediciones, muchas editoriales pues más esporádicas o de evidencia local, y la verdad es que a salud es buena, otra cosa. As publicacións en aragonés han un público reducido, básicamente porque a población, como decía antes, pues é poca. Según o Instituto Nacional de Estadística, en el año 2011 había unas 50.000 personas que replican en aragonés. Por tanto, ixe é a masa crítica que puede leer en aragonés. Bien, la situación editorial del aragonés no deja de estar pues parellana a lo que estaría la situación editorial do castellano, más ni menos con la diferencia de que el aragonés tiene muchos menos lectores y lógicamente se resiente una mica más. De otra manera, el aragonés debería contar, que no cuenta con una discriminación positiva en muchos aspectos, mismo en lo que estaría la visibilización de los libros en bibliotecas, etcétera, que en estos momentos pues no tiene, con lo cual se fa una mica más encosterada lo que es la situación que estamos viviendo. En otras comunidades, los gobiernos fan líneas de ayuda específicas a suya lengua propia, mientras que en Aragón, dica agora, a lo menos, pues no se afeitó. O papel de las instituciones en esta demba son alacetals, porque han de remover los obstáculos que faigan que una minoría pueda vivir de una manera normal. Y esto pues se nota en todos los ámbitos de la vida, pero más que más en el ámbito de la luenga, en la que las instituciones pues, han de hacer lo posible para que, como dicen las leyes, Garrachen siga discriminado por razón de la luenga. Pues en las zagueras décadas, los 40 añadas que fa que se trabaja con aragonés, me pienso que se han escrito muchos libros. Una otra cosa diferente a calidad de esos libros, y muchas veces ha publicado por publicar y tallo eso no es bueno. Yo pienso que al tener una visión muy selectiva a la hora de publicar,
tan enferma la lengua. Pero bueno, se ha publicado moito e se ha publicado cosas moi buenas e hai escritores que me pienso que escriben prou bien e que son grandes escritores en aragonés. Y en otros campos como lo cine y otras actividades, teatro, etcétera, pues lo desconozco, no estoy no sé exactamente qué lle pasando, no me sé o que se escribe y o que se publica en aragonés y las editoriales que lo fan, y me pienso que hay un trabajo prou importante y que es lo que te he dicho antes, se ha escrito mucho. No todo bueno, pero se ha escrito moito, se publica moito, e o que pasa con lo que se escribe é que é de difusión moito reducida. Iso é un dos problemas serios, porque libros de 500 exemplares no se venden, o casi no se venden. Y es decir, que tú escribes un libro y lo leen 200 personas, ni siquiera los que dicen que estudian aragonés y que aman el aragonés y que luitan por el aragonés, ni siquiera compran los libros y leen los libros, y ese es un problema serio que cal tener en consideración, ¿no? Ahora o panorama yo pues me pienso que hay editoriales que publican y bien, y lo que cal hacer es difundir más, esparcir bien lo que se está escribiendo, porque yo lo que falta es eso, y sobre todo porque no había una posición oficial, no había un gobierno que quiera realmente la defensa de esa lengua que se está muriendo, y además el gobierno actual lo que falle amortar o poco que queda, y si pudiese amortarla de todo la amortaría, ¿no? Y sería un gran problema. Si hacemos un repaso por las publicaciones en aragonés de hasta gueras 40 añadas, partiendo de cero, veamos cómo en las añadas 90 se plega dedica a los 25 títulos añals. Este repunte plega dedica más o menos o 2003, en que baixa enta aucena de publicacións que lle o número de publicacións que se fació en la añada 2014. En isto tiene que ver dende o número potencial de leutós e tamén de autors, dedica a política do Gobierno de Aragón, pues vendo, por exemplo, a refundición dos premios Arnal Cabero e Guillén Nicolau en uno solo, que ha feito que en las agueras 2 añadas pues no se haya entregado o premio pues por falta de participantes. Por tanto, no se ha publicado tampoco a colección o Pan de Casa Nuestra, ni ha habido chen que escribise, y por tanto ni tenemos ganados ni tenemos finalistas. Por lo tanto, ha basado también el estímulo a los creadores para que fesen novelas o prosa en aragonés. O panorama editorial aragonés en estos momentos ya es cero. No somos estados capables, no hemos quiesto a finales de los años 90, a principios del siglo XXI, sí que se podría decir que había un chiquet mercado de lectores en aragonés, personas que consumían literatura en aragonés, tanto infantil, juvenil, en este caso menos, como literatura para adultos, ¿no? Literatura, lo que sería ficción, mismo traducción. Lo que ocurre es que yo pienso que ese chiquet mercado, que ya era muy achiquillo, muy diminuto, bueno, caldría recordar que nosotros, por ejemplo, había libros que hemos vendido 1000 ejemplares. Yo creo que da la medida de, bueno, pues, de que sí que existían 1000 lectores en aragonés, que muchas veces en castellano pues eso no existe, ¿no? Pero yo creo que en estos años eso se ha perdido, y era un mercado que ya era, bueno, pues que ya era en vaco, o sea, que no era atarranchado, y
per culpa de nosaltres, o sea, per culpa de tots, pues no hemos puesto consolidarlo. Yo creo que había dos razones fundamentales en este fracaso, ¿no? Por un costado, y esto creo que, bueno, que es cierto, o problema ortográfico. O problema de ortografía ha producido una desafección entre esos lectors que gozaban leer en aragonés. Per estar en una determinada grafía, tal, pues la gent ha cometido esas fateras de no leer, o sea, no leer dilla de una ortografía lo que calle leer en aragonés, leer buena literatura en aragonés, siga la ortografía en la que siga escrita, ¿no? Y también yo creo que ha influido en estos 3 años lo que sería la crisis brutal que, bueno, pues igual que ha espaldado pues, grans interpresas editoriales, lo que llevo consumo de lectura en castellano, pues eso también ha influido en lo que sería los lectors en aragonés. Principalmente son esas dos cuestiones. Además de que en el caso de lo que sería lecturas obligatorias, pues no, como el aragonés encara no lle dentro de lo que sería la educación reglada, pues no existen lecturas obligatorias, lecturas recomendadas, no existen manuales ni textos en aragonés, que eso podría también consolidar o haber puesto a consolidar una chiqueta producción editorial en lo que lleva aragonés. Tamén podemos trobar críticas literarias en aragonés en 2 ou 3 revistas. Os medios de comunicación profesionales pues apenas fan crítica en aragonés, principalmente porque no había ningún profesional de periodismo que siga capable de hacer estas críticas. Ahora no podemos trobar referencias a libros escritos en aragonés en los suplementos culturales de los periódicos aragoneses.